1981. Bueno, siguiendo con el tema, 1981, sí, está bien, no me equivoco. Este código, ley 23.984, empieza redactando y diciendo que los recursos, las resoluciones judiciales, las resoluciones son impugnables solamente por los medios y en los casos expresamente previstos por la ley. Esto está derogado tanto por la Constitución de 1984, que se remite en el artículo 75, inciso 22, a los tratados internacionales, cuanto menos motivos, el derecho de ser oído y el derecho a la doble instancia. Con lo cual, esto de que solamente por los casos y los medios expresamente previstos, la jurisprudencia a partir de 1994 la ha ido eliminando totalmente. Hola, bueno, apareció una persona por lo menos sin imagen. Bueno, estas resoluciones judiciales, como les decía, dice también el código que es para quien le sea expresamente acordado y si tiene interés directo. Esto es, cuando la ley no distingue, en principio todos podrán apelar de la resolución. Y lo que quiere decir con interés directo es el directamente damnificado por el hecho. Y esto también se ha ampliado de manera importante, digamos, trascendental. Justamente mencionando al doctor Adrián Albor, les voy a decir que hace muy poco tiempo he hecho algo novedoso que a mí me pareció interesantísimo. Ustedes saben que las resoluciones de la Cámara o de la segunda instancia solamente son pasibles, según la ley, por recurso de casación o recurso extraordinario, ¿no? Después de que intervenga casación, por supuesto. Ante un procesamiento que dictó como única instancia la Cámara de Apelaciones, el doctor Albor lo que hizo fue introducir un recurso de apelación, que bien no está previsto, pero sí, como tiene dicho toda la jurisprudencia, que los autos de procesamiento no son pasibles del recurso de casación. Y la casación lo ha dicho sistemáticamente, salvo algunos casos que parecen haber sido elegidos nada más. Les diría que este recurso de apelación tiene un sustento constitucional muy importante, que es el derecho a la doble instancia. Cuando este procesamiento fue dictado directamente por la Cámara, es evidente, es más que evidente, que no existiría doble instancia. La Cámara dicta este procesamiento y quedaría firme va de suyo. O sea, de por sí quedaría firme, para no hablar en latín. Y este recurso de apelación es realmente muy interesante porque es la primera vez que yo me entero que alguien lo introduce como vía pasible de que se reponga una resolución que el doctor consideraba injusta. Y acá también, bueno, como hizo quien me precedió en la palabra, mi deseo de que se recupere una persona tan valiosa para este sistema legal. Y vuelvo un poco a ver. Bueno, como yo les decía, este es el medio para demostrar la injusticia o el error de la decisión judicial. Solamente se puede apelar las decisiones de los jueces, al menos por ahora, y no respecto a las resoluciones de los fiscales. No deja de ser importante lo que yo les había adelantado y que voy a tratar ahora, que es el tema del nuevo Código Procesal Penal Federal. Este Código Procesal Penal Federal, por decisión de la Comisión Bicameral, se aplica en 2 provincias y algunas de sus normas, algunas muy escasas, se aplican en esta ciudad de Buenos Aires para el Foro Federal. Veamos. Los códigos de fondo son dictados por
el Congreso de la Nación con la anuencia del Poder Ejecutivo. Eso ya lo saben quienes han hecho derecho constitucional. Pero las normas de forma son dictadas solamente para el Fuero Federal, pero para todo el país, no solamente para las provincias que se han reservado por el Pacto de San José de Flores la posibilidad de dictar sus códigos procesales. ¿Qué sucede? Tenemos una nueva norma con muchísimas más posibilidades, con muchísima más actualidad. Por ejemplo, le pone mucho énfasis en distintas penas alternativas y sus formas que no están previstas en esta legislación. Pero la pregunta del millón ¿es constitucional esa norma que se aplica solamente en 2 provincias y parcialmente en una minúscula cantidad de ellas en esta ciudad de Buenos Aires para los juzgados federales? Y yo creo que el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad para todos en los casos iguales, en igual caso, igualdad de resoluciones, me parece que estaría contradiciendo esta decisión. Por eso, en más de una ocasión, la Cámara de Casación Penal Común, la de fuero ordinario, no la federal, ha introducido algunas de sus normas que no han sido autorizadas por la Comisión Bicameral. Y yo lo creo ajustado derecho esto, justamente por el artículo 16 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y es importante que lo tengan en cuenta porque esto es una posibilidad de interponer alguna cuestión de inconstitucionalidad el día de mañana cuando se contradigan este código con el penal federal, ¿sí? Veamos. ¿Quiénes pueden apelar de los fallos de la justicia que consideran, como les dije, erróneo o injusto? Y bueno, pueden apelar el letrado defensor, el mismo imputado, el fiscal, la querella. No puede hacerlo el letrado patrocinante. Eso es lo que establece puntualmente respecto a determinadas resoluciones en nuestro sistema procesal. Ahora, la jurisprudencia ha ampliado, basándose justamente en los pactos internacionales, el número de casos en que se puede llegar a plantear una apelación sin necesidad de que sean estas partes a quienes yo les he mencionado. Recuerdo el caso de un periodista, estoy hablando de 1991 ya, que había pedido ver un expediente penal que estaba archivado. Y como la Ley de Organización de la Justicia Nacional establece que las causas penales solamente pueden ser vistas por quienes son parte del expediente, por la reserva que se merece el sistema penal, no le habían otorgado la posibilidad de acceder al expediente. La Corte Suprema revocó esta decisión y consintió que el periodista pudiera acceder a una resolución que ya estaba archivada. Y yo, la verdad que creo que esta decisión de la Corte es más que acertada. Cuando la causa está archivada, me parece que todo periodista tiene derecho a acceder a la información y a dar información sobre ese tema. O sea, las causas penales tienen que dejar de ser secretas, o por lo menos manejarse con tanto secreto. Si bien hay que resguardar el honor de las personas, tampoco podemos seguir en este sistema inquisitivo de tanto secreto y tanto guardada en una intimidad que no tiene sentido ya en el contexto que estamos viviendo en la República Argentina y en el mundo entero. También se ha ampliado por un plenario de la Cámara de Casación Federal la posibilidad de que apele, e inclusive hasta que presente algún recurso de casación y hasta extraordinario, el pretenso querellante. Esto es, quien ha pedido ser querellante no lo han tenido o no han resuelto sobre su situación.
Esto amplía el marco de las personas que prevé la ley y con justa razón, si yo quiero ser querellante y no me han resuelto correctamente, yo tengo derecho a revisar una resolución que me es perjudicial. Y si no lo han resuelto o lo han resuelto negativamente, puedo pedir que se revea esa situación que creo que es injusta. Me parece que es parte de la exigencia a la doble instancia de la que estamos hablando reiteradamente y posiblemente lo reitere o por lo menos lo enfatizo ahora para que no quede en el aire. Creo que el derecho a la doble instancia es sustancial en nuestro derecho, más allá de todos los controles que existen, debe ser por lo menos visto por dos instancias. Ah, perdón, me olvidaba justamente, menos mal que apunté algunas cosas. El pretenso defensor también puede apelar de algunas situaciones. Es común que se presente, ya casi hay jurisprudencia uniforme sobre el tema, pero es común que alguien proponga un abogado defensor y quiera tener acceso al expediente para ver si acepta o no acepta el cargo, porque existen cuestiones que pueden ser indignas para él o van contra sus principios más básicos. Entonces, en principio la legislación autoriza que así sea antes de aceptar el cargo, pero todavía hay algunos jueces, muy poquitos, gracias a Dios, que no le permiten ese acceso. Entonces, el pretenso defensor también tiene derecho a apelar de ese auto y otros muchos que no le han sido concedidos, ¿sí? O cosas que cree injustas o erróneas. Eh, con respecto cuando se pone fin al proceso de alguna manera, pareciera que la legislación también dice que el imputado no puede apelar porque haber sobreseído en la causa le pone fin de manera Ah, favorable. no, entré cualquier cosa. Mandaron un link, se confundieron de un link. Había unos Hola, boludos simulando un juicio de una clase, se reconfundieron. no sé, estoy en la clase. Hola, Sí, hola. sí, se escucha bien, ¿eh? Ah, bueno, no sé, escuché una voz de alguien que decía que, bueno, no importa. Una voz de alguien que no era de la clase, perdón, este, que se metió en medio de la charla. Bueno, decía, me perdí. Este, ah, cuando hay un sobrecimiento, se supone por la legislación vigente que el imputado no puede apelar de ella, pero de todas maneras sí se ha concedido la apelación cuando ese sobrecimiento incluye una medida curativa o de seguridad o alguna cuestión semejante. También no es menor que ustedes sepan que el fiscal puede apelar inclusive a favor del imputado. Esto es trascendental, ¿sí? Esto es trascendental porque nos lleva a nosotros a una situación realmente más justa de lo que se suponía hasta antes de la sanción de este código. Estas son las buenas novedades que trajo este código, y me equivoqué, es 1991 la fecha de sanción del código, ahora lo recuerdo con exactitud. Así que disculpen el error anterior. Eh, Respecto a los menores, que no podían apelar justamente porque no son personas capaces, pueden apelar los padres en su nombre, el tutor o el curador, con lo cual lo reemplazan y también es apelable. Eh, a ver, medidas regulares. Dentro de las medidas que se puede apelar cuando hay un sobrecimiento, es cuando se ordena el resarcimiento o la restitución de algún daño. Esto también lo perjudica al imputado y se contradice muchas veces, o no, pero por lo general sí, con el sobrecimiento. Si es inocente, no tiene por qué resarcir el daño. Es una cuestión que tal vez con una acción civil podría haberse entablado y bueno, esta acción civil es independiente del resultado del proceso. Eh, También se ha establecido que en distintas cuestiones, por ejemplo en la probation, no es necesario que la persona que llega a una probation
pague todos los daños que se supone se cometieron, sino que basta con que ofrezca lo que puede y el resto deberá ser una acción civil independiente, que ustedes saben, supongo, que se puede hacer dentro de este proceso. Entonces, si es dentro de este proceso y está condenado, pese al sobrecimiento, a resarcir los daños, de eso puede apelar, porque es independiente de la cuestión penal, ¿sí? Sigo mirando. Bueno, como les decía antes, el querellante sí solamente puede apelar en los casos expresamente previstos. Esto se puede ampliar por los motivos que yo les vengo diciendo. O sea, todas las partes tienen las mismas ventajas y que reforman la letra fría de la ley. Esto es tener el derecho a la doble instancia y el derecho a ser oído. También ahora tenemos la ley de protección de la víctima, que afortunadamente ha mejorado nuestra legislación en ese sentido, porque la víctima parecía, por una cuestión hasta ideológica, un ajeno al proceso, donde uno de los, inclusive grandes procesalistas muy respetados, decían que la víctima no tenía que opinar en este tipo de cuestiones, inclusive el querellante pareciera no ser parte del tema de la libertad, porque era una cuestión del Estado y no una cuestión privada, porque la cuestión privada se asemeja a una venganza y no a un resarcimiento, a una reparación como pretende la ley penal. Sin embargo, me parece que cuanto menos la víctima, yo eso estoy convencido, tiene derecho a ser oído. Y me parece que ha llegado el momento y bienvenido sea que ahora la víctima tenga ese derecho tan importante, ser oído. Nada más ni nada menos que ser oído. Antes era un convidado de piedra si no interponía una querella, para la cual tenía obligación de contratar un abogado, aunque la Defensoría General de la Nación pone gratuitamente, muchas veces, no siempre, un letrado de su organización, de su organismo, a los fines de que patrocine al querellante que no tiene medios. Igual, les quiero decir que hay muchísimas organizaciones que proveen de medios para que las personas sin dinero puedan acceder o a una defensa como la Defensoría Oficial o a una querella. Eso está no solamente en la Defensoría General, sino en el Colegio Público de Abogados, en la Facultad de Derecho, que tiene dependencias en el 7º piso del Palacio, y en distintos lugares que son fáciles de alcanzar, la misma Facultad de Derecho, en los distintos colegios públicos de abogados, no solamente el de Capital Federal, que presta un servicio excelente, y que inclusive, les aviso porque les puede ser útil, el Colegio Público de Abogados tiene una dependencia que asesora a los letrados sin experiencia y que quieren intervenir en determinados expedientes, lo ayudan, lo asesoran y le da todo lo que necesitan para que pueda seguir actuando con éxito y no cometer una falta como, por ejemplo, comerse un plazo que podría constituir una falta disciplinaria, ¿no? Porque perjudica a su cliente demostrando que no estaba preparado para tomar el caso que en definitiva tomó. Veremos cómo sigue los plazos. Los plazos, tenemos 2 casos en que son 24 horas, o podríamos decir 3. La excarcelación, o la denegatoria, o lo que fuera, la exención de prisión y el habeas corpus. Son los 3 institutos que tienen un plazo de 24 horas para poder apelar. Pasado este plazo, ya no se puede apelar, es extemporáneo, y así se lo van a decretar que está fuera de plazo y que no van a entrar a considerar el tema. Después tenemos los plazos de 3 días, que son para el sobrecimiento, para la apelación del procesamiento
y el plazo genérico que establece el artículo 161, que es para todos los casos que no estén previstos, son de 3 días. Y luego los plazos de 10 días para el recurso de casación, el recurso extraordinario y el recurso de queja por el extraordinario denegado. Motivo por el cual ya creo que les doy un panorama de todas las posibilidades o los plazos que tienen en términos generales nuestra legislación para poder interponer un recurso como el que estamos hablando, ¿no? Bien. A ver, plazos. Bueno, las formas. Las formas son por escrito o por diligencia. 99% de los casos por escrito, pero existe la posibilidad de que se acerquen al juzgado, ahora que hay poca presencialidad, pero no importa, y el secretario deje una constancia de que han apelado contando con los requisitos de los que voy a hablar a continuación. Me pide que repita los plazos. Bueno, voy a tratar de repetirlo, doctor Matías Ábalos. A ver si nos ponemos de acuerdo. 24 horas tiene para apelar de las excarcelaciones, las exenciones de prisión y los habeas corpus. Cuando la resolución es desfavorable, por supuesto, a lo que él cree que está bien o es justo. Después tenemos 3 días para apelar de los sobreseimientos y de los procesamientos. Y 10 días para apelar, para introducir en realidad el recurso de casación, el recurso extraordinario posteriormente contra la resolución de casación o la queja por el recurso extraordinario denegado. ¿Se entendió, Matías? Bueno, espero que sí y que todos lo hayan podido ver. Igual estos plazos están en cada ítem del código, o sea, no es muy difícil. Si hay un sobrecimiento, se va ahí y le dice el plazo. De respecto del plazo, hay un temita que tal vez es una anécdota, pero que es interesante que no sé si es una anécdota, pero sí es interesante que les cuente esta diferencia. Ustedes sabrán que aparte de los 3 días, se incluye las primeras 2 horas del día subsiguiente. ¿Cómo se cuenta esto? El día que se me notifica, ese día no se cuenta. Empieza a correr el plazo al día subsiguiente, primer día. Vamos a imaginar un procesamiento. En ese procesamiento se me notificó ayer, hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo no se cuenta, entonces el lunes, en las primeras 2 horas hábiles, de 7:30 a 9:30, se amplía el plazo de los 3 días. ¿Qué pasa? Hubo presentaciones, y yo conozco 2 resoluciones diferentes. Una que rechazó un recurso de apelación porque lo presentó a las 9:33, o sea, pasada la hora. Y otra que concedió el recurso de casación cuando lo presentó 9:35. En lo personal, yo comparto y participé de la segunda resolución. Creo que hay que ser amplio en estas cosas, imaginar que hay cosas que son impredecibles para cualquiera y que cualquier cosa que pasó en el camino no puede hacer que se pierda la posibilidad de ser oído en segunda instancia o por una segunda instancia, una segunda oportunidad. Y esta segunda oportunidad tiene tanto rango constitucional que debe vencer cuestiones formales o excesivamente, rigurosamente formales. ¿Sí? Esto me gustaría que lo tengan muy en cuenta porque lo vengo reiterando y cuando tengan que introducir un recurso deben tener muy en cuenta muchos de los principios constitucionales y especialmente el previsto en los tratados internacionales. No sé qué dice acá.
dice Santiago, bueno, no sé, no dice nada. Entonces, reitero, me interrumpí porque vi una nota ahí abajo y no sabía a qué se refería. Bueno, les decía, tenemos entonces, bueno, ¿qué exige el código y cómo se maneja? El código exige que los recursos sean motivados y que eso se enlaza con lo que yo les decía antes cuando existe la posibilidad de hacerlo por escrito o hacerlo con una dirigencia con el secretario, porque la motivación no es el fundamento del fallo, pero sí es la enunciación de lo que se va a fundamentar ante el segundo tribunal, los motivos por los cuales pretende que sea revisada esa resolución. Ahora bien, esa motivación es evidente, no puede ser genérica, por ejemplo, causa gravamen irreparable. Esa motivación tiene que ser puntual para el caso concreto. Esa motivación tiene que demostrar simplemente con un motivo que tiene que ver con ese caso, que la resolución es cerrada y adelantar los motivos que luego va a fundamentar. No es necesario que haga todo el fundamento en ese acto, pero debe sí ser motivada. Y luego, como les voy a explicar en la oportunidad pertinente, lo fundamentarán. Uno de los motivos que exige esa motivación son varios, pero dos esenciales que vamos a ver si se me puede entender. Perdón, que se me cae el celular. Un segundito. Se me estaba cayendo el celular, mil disculpas. Ahora lo toré, espero que... Se me escucha bien, ¿no? Bueno, sigo hablando. Sí. Bueno, muchas gracias, sí, porque tengo solamente mi imagen en el celular, y entonces, gracias a usted y a Facundo. Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Hay dos motivos lógicos y esenciales para que tenga que motivarse esto. La primera es que así tanto la alzada, o sea, la cámara, como la otra parte, conocen sobre qué se va a cuestionar la resolución en examen, ¿sí? O sea, ambos ya están anoticiados y no los va a sorprender con un motivo de golpe en medio de una audiencia a la que vamos a llegar dentro de un ratito. Y esos dos motivos hacen que la motivación tiene que ser no solamente, aunque sea sintética, referida a ese caso puntual y explicado muy sintéticamente, muy lacónicamente, los motivos sobre los cuales va a cuestionar ese fallo. Y es importante también eso, porque después no puede fundamentar sobre otros motivos que no son los que expuso en ese primer escrito de apelación, el escrito de apelación motivado, porque genera sorpresa a la contraparte y rompe el principio de igualdad de armas. O sea, todas las partes deben tener igualdad de armas. Ya verán cómo se produce una audiencia en segunda instancia, como dice el código, como se hace en la realidad actual con esta pandemia, pero la contraparte tiene que estar anoticiada, igual que la Cámara, de qué motivos son los que va a tratar. Y de ahí la necesidad de motivación. También para que no se produzcan apelaciones totalmente inicuas y solamente por impulsos. O sea, apelaciones que tengan realmente un motivo lógico de apelación, ¿sí? Bueno, perdón, ¿hasta acá alguna pregunta de alguien? Discúlpenme, si se va entendiendo. Sí, todo muy claro, Nada. Todo doctor, ¿no? bien, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, todo bien. gracias. Perfecto. ¿Qué dijo? Bueno, está bien. Si hay alguna pregunta, por favor, interrúmpanme. Interrúmpanme porque prefiero que me hagan las preguntas. Muchas gracias, quien es de Brisa. Le agradezco muchísimo el concepto. Es muy lindo que la gente entienda lo que uno trata de explicar, porque no es fácil, aunque les parezca mentira,
explicar todo esto que estoy tratando de hacer lo más simple posible. A ver. Bueno. Bien. Hay una excepción muy importante que se inició jurisprudencialmente, Pablo, mucho mejor. Muchas gracias, Pablo. Hay una razón, sinceramente, no veo, hay una pregunta de Esteban, pero te la contesto en un segundo, déjame terminar la frase, Esteban, y me lo repetís porque no alcancé a leerlo. Con respecto a los habeas corpus, me encanta la pregunta, pero no la llegué a leer, así que te pido me la escribas en 2 segundos. Hay una cuestión que se ha ampliado no solamente en cuanto a la motivación, sino en cuanto a los plazos, y es la apelación in pauperis. Esto es, por lo general, de personas detenidas o que carecen de recursos y que no tienen abogado defensor para que se los motive o se los funde. Ahí se los ha eximido en muchísimas ocasiones del plazo, de la motivación y de la mayoría de los requisitos que les vengo explicando, ¿sí? ¿Qué dice acá Cristóbal Retamoso? Bueno, yo veo nombres, por eso me aparecen en el celular y estoy tratando de leer con mis lentes porque me cuesta, si no, lo que me preguntan. Alguien que me quiere hacer una pregunta sobre los habeas corpus, pero de todas maneras, sí quiero terminar con esto de la excepción puntual y excepcional que se hace cuando es in pauperis forma, se llama así, no hay otra forma, pero se trata de una apelación de alguien en pobreza, tal vez, o con carencia de la posibilidad de tener abogado que lo patrocine y le indique los plazos. Sería, en este caso, nombrado un defensor oficial quien va a fundar y primero motivar y después fundar el porqué de la apelación. Pero vuelvo a repetir, ahí excedió el plazo, tal vez no en exceso, ¿no? Pero una vez notificado y pasado un plazo prudencial, es concedido el recurso. Es jurisprudencia de la Corte y aceptada por todos los tribunales. Bueno, alguien me quiere hacer una pregunta sobre habeas corpus. Yo preferiría que me la haga ahora, ¿sí? Sí, si me la escribió el doctor Esteban Eboe y él preguntó, dice, Doc, en relación a los plazos, no se aclaró si eran hábiles o corridos. Son todos hábiles. Perfecto, Sí, tiene gracias. razón, y me faltó ese detalle importantísimo. Lo expliqué más o menos cuando conté los plazos. Dije, si me notificaban hoy, no se contaba, jueves, viernes, lunes, y el martes a las 9:30 vencía el plazo. Pensé que ahí era, pero de todas maneras está muy bien hecha la pregunta y le agradezco si lo pude aclarar como corresponde, sí. ¿Esa era la única pregunta sobre los habeas corpus? No, porque había alguien que quería preguntar sobre el plazo del habeas corpus. Ahí verifico si en el chat quedó la pregunta. Gracias, Ivana. Era alguien que quería preguntar sobre un habeas corpus que lo escribió y no se llegaba a ver cómo terminaba la pregunta. Si alguien tiene la pregunta o quiere hacerle la pregunta, si quiere se desmutea y le hace la pregunta Digo para que al doctor. no cortemos y tengamos que volver a tomar el tema, ¿no? En el chat no la escribieron, así que quizás... Se arrepintió a tiempo, me alegro mucho. Bueno, después tenemos una forma de apelar que es diferente, que es la adhesión. La adhesión es para aquel que no apeló o que, ya sea porque pensó que no era válida, no tenía sentido la apelación o porque se le pasó el plazo. Entonces, mientras esté en primera instancia o inclusive mientras esté en plazo dentro de la segunda instancia, antes de que se presente el escrito con los fundamentos, esta parte puede adherir antes de la audiencia que se hace en cámara, puede adherir a la apelación porque los argumentos de la otra parte le son favorables a la persona que
también pretende apelar y no lo hizo. Y ahí nace también paralelamente el efecto extensivo de las resoluciones, ¿no? Cuando un tribunal de alzada, la Cámara, resuelve favorablemente a una de las personas imputadas, esto se hace extensivo a uno o al resto de los imputados, siempre que no se trate de una cuestión personal y le comprenda la misma situación a todos. O sea, él puede adherir, ya sea, vuelvo a repetirlo porque es interesante que lo recuerden, durante la instrucción antes que se elevada a cámara o antes de la audiencia que se va a efectuar en cámara, y se adhiere ya sea porque se le pasó el plazo por algún motivo o porque no pensó en alguna motivación que le era útil a su defensa o a su querella. Se puede apelar. Y paralelamente les recuerdo, que se los dije antes, pero esto es importante en este punto, que inclusive el fiscal puede apelar a favor del imputado. Creo que no lo había dicho antes, pero es muy interesante esta cuestión que fue introducida y demuestra que el fiscal está no para perseguir a nadie ni caer sobre cualquier cabeza, sino para que se cumpla la ley y hacer justicia dentro de lo que se puede. Les aclaro en este punto que cuando me preguntan, yo nunca dije que trabajé en la justicia, siempre dije que trabajé en el Poder Judicial, porque la justicia es mucho más amplia de lo que es el mismo Poder Judicial, ¿sí? Esto es un concepto personal que les quiero aclarar y que me gusta aclararlo cuando doy alguna charla de vez en cuando, ¿sí? Bien, vamos a ver mi ayuda a memoria, disculpe. Bueno, la adhesión ya está. El efecto extensivo ya lo dije. El efecto de los recursos es importante. Todo recurso, ordinario o extraordinario, lo de extraordinario incluye casación y recurso ante la Corte, dice el Código que tiene efecto suspensivo. Lo contrario es el efecto devolutivo. ¿Qué es el efecto suspensivo? El efecto suspensivo es que la decisión no se ejecuta hasta tanto no sea confirmada o hasta tanto no esté firme. O sea, una condena no estaría firme hasta que ya resuelve la Corte en definitiva, ¿sí? Con lo cual, siempre que sea una sentencia definitiva, en este último caso, las sentencias del proceso intermedio no llegan a la Corte casi nunca. No tienen posibilidad de llegar casi nunca. Son muy pocas las cosas que pueden llegar a la Corte antes de una sentencia final. Pero de todas maneras lo importante acá es el efecto suspensivo, que como les digo, que no se ejecuta, como les dije, no se ejecuta hasta tanto no sea confirmado o quede firme. Como es muy complicado hablar del confirmado o quede firme, nos quedamos con la palabra confirmado y algún día vamos a explayarnos un poco sobre el tema de la firmeza de los fallos, ¿sí? Es larguísimo y muy complicado. O sea, y el efecto devolutivo es la sentencia se cumple hasta tanto sea revocada. Todo al revés. ¿Está bien? Bueno, todos los recursos en el sistema penal tienen efecto suspensivo. Esto es, no se ejecutan hasta tanto no sean confirmados. Hay algo interesante que pasa a diario donde no se aplica este concepto y es con respecto a las detenciones. Porque una persona está detenida, se legaliza esa detención con un procesamiento y prisión preventiva, pero permanece detenida. Sin embargo, el Código establece con toda claridad que se puede denegar la excarcelación por motivos que ustedes ya conocen porque son de público conocimiento. Esto es el peligro de fuga o el temor de que obstaculice la justicia, y permanece detenido no obstante lo que dice expresamente el Código al respecto. Y esto es algo que alguna vez se va a tener que tratar. Es muy complicado el tema, no es tan sencillo, así que prefiero omitirlo por ahora, ¿sí? Pero fíjense que el Código dice que todas las resoluciones, todos los recursos tienen efecto suspensivo
y no devolutivo, ¿sí? Bueno, antes de entrar al trámite de cada uno de los recursos, voy a tratar de hablar del recurso de reposición y del desistimiento que se puede hacer del recurso. El del recurso de reposición es un recurso que se pone dentro del plazo de 3 días también, ante el mismo tribunal que dictó el auto que se quiere modificar o eliminar, y que pretende, bueno, eso, eliminarlo, pero que no puede ir solamente con un recurso de reposición, porque si se lo rechaza, queda firme la resolución, salvo que interponga en subsidio el recurso de apelación. La única forma de que no quede firme el fallo si interpone el recurso de reposición es con un recurso de reposición, con un recurso de apelación en subsidio. ¿Se entendió esta parte? Porque también no fui muy claro. Sí, se entendió, me parece, ¿no? Cara de incógnita pone la doctora. Bueno. Si lo puede repetir, se lo agradecería. Sí, perfecto. Me alegro mucho que me hagas la pregunta porque yo mismo me di cuenta que no fui lo suficientemente claro. Decía que el recurso de reposición, para empezar, no va contra sentencias de fondo, va contra resoluciones de mero trámite, y que una vez rechazado, el recurso de reposición se puede interponer dentro de los 3 días de notificada la resolución sobre la que quiere ser modificada. Este recurso, si es rechazado, quedaría firme la resolución sin ninguna posibilidad, porque se perdió el plazo que establece el código para el recurso de apelación. Por lo tanto, siempre es conveniente, si así lo estima la estrategia, interponer el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Con lo cual, al ser rechazada, el juez tiene que conceder la apelación, si se dan los requisitos, por supuesto, de gravamen irreparable, cosa que no les comenté, pero se los voy a comentar ahora, y todos los requisitos de los que les vengo hablando a partir de que empezó este larguísimo y aburrido discurso. Entonces, me parece que lo que no tiene que olvidar ningún letrado, que se interpone de reposición con providencias simples, algunas son inapelables, por ejemplo, que el juez deniegue alguna diligencia o la tenga presente, o él pide una diligencia y no se la conceda. Esas son inapelables por el artículo 199, pero hay un montón de providencias simples que pueden ser apeladas y pedidas reposición. Esta reposición tiene la dificultad que rechazada quedaría firme el fallo que se quiere modificar. Entonces, lo que es conveniente es interponer el recurso de reposición junto con el de apelación en subsidio. ¿Por qué? Porque como está dentro del mismo plazo de 3 días, ya no puede interponer la apelación porque se le pasó el plazo. Entre que presenta el recurso de reposición y el juez resuelve, es lo más probable que ya no tenga plazo para interponer la apelación. ¿Me sigue? Bueno, espero que sí. Al no verlos, no sé si entienden o no entienden, por eso sí, doctor, se me genera hasta... Muchas gracias. Ahora Al sí contrario, claro. la pregunta porque yo mismo me di cuenta que no había sido lo suficientemente claro. Bien. Con respecto al desistimiento, cuando se interpone un recurso, se puede desistir, pero así se entendió. Perfecto. Gracias, Matías. Me ayuda mucho cuando me hacen comentarios porque me doy cuenta si van entendiendo, y esta es la finalidad de esta clase, que se entienda algo de lo que yo digo. No es mucho lo que se va a entender, pero lo que más se entienda mejor. Bueno, les decía, sí, entiendo, pues toqué y no escuché nada. Facundo no se entendió la última, no se lee la última parte. Bueno, nada, vuelvo a repetir. Estábamos en el desistimiento. Cuando se interpone un recurso por razones estratégicas o lo que fuera, se puede desistir,
Pero esto solamente lo puede hacer el letrado con un poder explícito de la persona imputada. Esto es, o lo firma la persona imputada o le da un poder para desistir. Es tan necesario el tema de la doble instancia que este requisito es agregado justamente para que el abogado no tenga la posibilidad él solo de desistir por alguna cuestión extraña a los principios procesales y constitucionales. Entonces se exige un poder o la firma del imputado, en este caso, ¿no? Bien. Y yo creo que con esto, bien, listo. Tal vez no, que no me di cuenta, pero creo que era tácito, es que la reposición es interpuesta ante el mismo tribunal para que el mismo tribunal que le dictó la resolución la reponga, la renueve, la modifique. Y un último detalle respecto de los recursos antes de iniciar una charla sobre una pequeña síntesis sobre el trámite de los recursos. Los recursos se interponen siempre, como les dije, motivados y, espera un segundito. Y existe, eso quería agregarles, existe alguna situación un poco enojosa porque se deben presentar ante el mismo tribunal, como ya les dije, que dictó la resolución. Pero alguna vez se rechazó un recurso porque fue presentado ante el mismo tribunal, pero ante otra secretaría, y no ante la misma secretaría donde se dictó el fallo. En lo personal creo que es una bestialidad lo que se hizo en ese caso, porque realmente es el mismo tribunal que lo que exige el código. Si hubo un error de secretaría, se subsana y tiene un cargo y tiene valor y no pierde por eso ninguna facultad, ni siquiera se contradice con las normas, la presentó ante el mismo tribunal. Bueno, ahora vamos a charlar en los minutos que yo les voy a sacar del trámite del recurso de apelación. Y dejo para un profesor que va a venir en otra clase el recurso de casación y extraordinario que me dijo el doctor Francis que lo iba a dar otro letrado. Creo que es funcionario de la casación precisamente. Bueno, cuando se interpone el recurso, el juez tiene que ver si se han cumplido los requisitos y concederlo. En los principios del código, esto ya fue eliminado, el juez no solamente tenía que concederlo, sino emplazarlo para que en un plazo de 3 días, una vez notificado, él mantenga ese recurso como un requisito para que no se trabaje inútilmente cuando en realidad no está clara la intención de apelarlo y, como les dije antes, es un mero capricho o un acto de impulso. Bueno, esto afortunadamente yo creo que era una exageración legislativa y fue eliminado, gracias a Dios, en el año 2008. El año 2008 esto fue eliminado y hoy lo único que hace el juez es conceder el recurso y notificarlo de que se ha concedido el recurso, luego llega a la Cámara correspondiente, donde se hace un sorteo, ahí va a una de las salas que componen la Cámara, y la Cámara, cuando recibe eso, revisa primero que estén dados los requisitos de admisibilidad, y luego hace un auto donde hace saber 2 cosas. La primera, cómo se compone el tribunal que va a intervenir, y la segunda, le da la fecha de la audiencia y la hora de la audiencia, donde, como ustedes sabrán, hay media hora de tolerancia para las partes. En el ínterin, no son muchas las cosas que se pueden presentar, pero al hacer saber la composición del tribunal es dar la oportunidad para recusar
a alguna de los jueces o a todos por algún motivo que esté previsto, ya sea en el artículo 55 del Código o algunos que se han ampliado jurisprudencialmente, ¿no? Y doctrinariamente, porque siempre la doctrina se anticipa a la jurisprudencia. Entonces, ya superado la posibilidad de recusación, que tiene 48 horas para hacerlo, salvo algún motivo que sobrevenga a estas 48 horas, se fija la audiencia. La ley establece una audiencia oral pública donde las cámaras le dan, y eso se hace, saber en la primera resolución que yo les contaba, 10 minutos para que alegue la parte que haya apelado la resolución y 5 minutos para la otra parte. Me anticipo a decirles que hoy, por una modificación, como ya les digo, de la ley 2008, al único que se le corre vista a los efectos de si mantiene o no mantiene la apelación es al fiscal de Cámara, llamado fiscal general. Esa es la denominación de su cargo, denominación fiscal general, y que interviene en las causas de la Cámara. Pero esta vista para que mantenga no está muy discutida, porque si el fiscal no contesta entre los 3 días, no obstante lo cual concurre a la audiencia, esto implica que mantiene el recurso. Tácitamente, entonces, se discute mucho entre los distintos tribunales si debe hacerlo por escrito o con su sola presencia en la audiencia alcanza. Bueno, una vez notificado el auto con la audiencia, ya creo que les dije, tienen media hora de tolerancia a las partes, y hasta ahora, sin la pandemia, esto ha sido modificado por razones de fuerza mayor, se fijaba una audiencia oral, al menos en la Cámara del Crimen, se hacía siempre, y la Justicia Penal Económico y la Justicia Federal modificaron esto con una acordada donde se les permitía a las partes elegir entre hacer la audiencia oral y hacerla por escrito. Es evidente que era para mí una especie de conminación a las partes para que no pidan la audiencia oral. Y les aseguro que la audiencia oral es muy enriquecedora, porque primero les permite a los jueces hacer alguna pregunta, segundo porque realmente el tema de la proximidad con la parte, que es uno de los principios procesales más importantes, ¿no? Le da a los jueces la posibilidad, si bien es oído a través de su letrado, porque es una audiencia técnica, de aproximarse mucho más a la realidad que por intermedio de un escrito, donde a veces no se sabe si los jueces lo leyeron o no lo leyeron, o cuánto leyeron de ese escrito. En la audiencia oral, les gusta o no les gusta, los jueces tienen que escucharlos. Y eso es importante. Bueno, vuelvo a repetir, 10 minutos, que parecen pocos, pero son suficientes en todos los casos para que se den los fundamentos, porque los motivos ya se explicaron. Y en todo caso, si se extienden un poco más de los 10 minutos, y eso es entendible por la complejidad del caso o la cantidad de imputados o lo que fuera, inclusive se ha planteado, si un defensor defiende a varios imputados, que sean 10 minutos para cada uno, lo cual se ha concedido más de una oportunidad. Y al revés, cuando la réplica es, por ejemplo, en un caso de 5 o 6 abogados defensores y una sola querella, la querella pidió los 5 minutos que le correspondían, pero 5 veces, porque tenía que contestar a 5 fundamentaciones, y se le concedió. Bueno, se hace la audiencia oral, donde concurren las partes, se le da los 10 minutos a la parte que fundamenta el recurso, da todos sus fundamentos, se le da la oportunidad de replicar a la contraparte,
Esta replica en esos 5 minutos y les puedo asegurar que les sobra tiempo, salvo esos casos excepcionales que les mencionaba. Y luego se le vuelve a dar la palabra al apelante para que replique la réplica. Y la ley dice que el tribunal inmediatamente pasa a deliberar y si no, resuelve que el caso es complejo y tiene 5 días para resolverlo. Los plazos, injustamente para la justicia son operativos y para los letrados no lo son. O sea, el plazo que no cumple un letrado hace que se le venza la posibilidad de hacer lo que pretende. En cambio, los jueces, como los términos son operativos, realmente son pocas veces las que resuelven en el día, y si resuelven en el día, realmente muchos no estudiaron el caso, o lo tenían visto y resuelto en su mente, al menos en su mente estoy diciendo, antes de entrar a la audiencia, lo cual no es muy justo que digamos. Pero de todas maneras, los términos son operativos, y los 5 días se cumplen en la Cámara del Crimen al menos, pero alguna que otra vez se ha extendido y en demasía. Termina esta audiencia, como le dije, se resuelve, y ahí le toca explicar al profesor que va a hacer el recurso de casación en qué oportunidades y en qué momentos se puede presentar este recurso, o el recurso extraordinario, que en la etapa de la que estoy hablando, que es la etapa de la instrucción, por lo general el recurso de casación o extraordinario no procede, salvo alguna inconstitucionalidad o algo por el estilo. Es muy, muy extraño. Se ha planteado recientemente, en causas que son de público conocimiento, un recurso extraordinario sobre una resolución de competencia. Pero bueno, todavía la Corte no se ha expedido sobre ese tema, así que la casación lo denegó, dijo que no era pasible de recurso de casación y tampoco de recurso extraordinario, cosa media extraña porque en alguna oportunidad la concede y otra no, depende del tema. Y bueno, creo que con esto les di un panorama general de los recursos. Llevo hablando poco más de 1 hora, así que ahora, ¿qué dice? Perfecto, muchas gracias, Matías. Bueno, les dejo a ustedes, por favor, me hagan todas las preguntas que vengan al caso, que voy a tratar de ser lo más específico y claro posible en contestarles. Yo creo que terminé la elaboración de los recursos que tenía que explicar hoy. Luis Miguel, pero muchas gracias. No veo el apellido Plan, no sé cuánto. Muchas gracias llena el ego, y me satisface enormemente porque la misión de dar esta clase es justamente tratar de que se entienda lo mejor posible y que les quede algo útil. De Rey, otro más, muchas gracias, Reboredo, Rey Reboredo. Bueno, gracias. Por favor, las preguntas, chicos, que no pueden no haberse quedado con preguntas. ¿O sí? Estoy esperando. Ahí Chicos y estoy chicas. leyendo el Chicos y chat. chicas. Tengo una preguntita. ¿Facundo es este? No, Lucas. Sí. Ah, bueno, porque Facundo me está escribiendo una pregunta. Sí, Escucho, sí. Lucas. Si querés que haga Lucas y después yo leo la de Facundo. No, que siga Lucas, está bien, perdón. Bueno, excelente, antes que nada, excelente exposición, doctor. La verdad que Te agradezco mucho, Lucas. es un honor. Sí. A ver, es una pequeña situación que nos pasó en el práctico. Estábamos defendiendo a una persona y muchas veces, bueno, se le dice a esta persona que está privada de su libertad que cualquier cosa que se le notifique dentro, ¿no?, de la cárcel, del penal, claro, que ponga in pauperis forma, que ponga apelo. Exacto. ¿Qué pasó? En esta oportunidad, este hombre, el privado de su libertad, apeló su propio sobreseimiento, se le notificó el sobreseimiento y él puso apelo. Esperaron el secretario de juzgado o de ejecución, del tribunal de ejecución, esperó al titular para hablar con él, a ver qué hacían en esa situación, ¿no?
y quedó en la nada, como que bueno, hagamos que no puso nada, hagamos que quiso poner algo y firmó y arriba, no sé. Pero esa situación puede llegar a causar algún tipo de estado o directamente no se toma en cuenta No, como... no, no. Sí, a ver, no es procedente la apelación, porque, gracias Méndez, porque está apelando a favor suyo, no, Claro, no tiene por sentido. ¿Qué eso. van a revisar? Lo de que era abstracto o inapelable o lo que fuera, tal vez fue una solución más práctica lo que hizo el secretario, no tan jurídica, pero más práctica. Claro. Magna Cavalli, gracias. Pero fue más práctica no decir nada, pero en realidad jurídicamente correspondía un pequeño auto chiquitito que dice, por no ser apelable a favor, o sea, no hay nada que apelar, no le causa gravamen irreparable. Yo no sé si les expliqué de gravamen irreparable, creo que no. Me parece que no. No, no lo hizo, No, profesor. no. Entonces me voy a detener un minuto más para explicárselo. Gravamen irreparable es una de las exigencias de la apelación, de cualquier apelación, de todo tipo de recursos en realidad. Y el gravamen irreparable es aquel que no se puede reparar en el curso del proceso. ¿Me siguen? O sea, causa gravamen irreparable todo aquello que no se puede reparar en forma inmediata o mediata. Esto es gravamen irreparable, ¿sí? ¿Me comprenden? ¿Se entendió? Bueno, yo creo que sí. Esto es una de las exigencias de... Y gracias, Lucas, por la pregunta, porque me vino a la mente esta cosa que se me había pasado, que la debo tener anotado por acá, pero se me pasó, porque yo me anoté los puntitos para explicar, para no olvidarme de ninguno, siempre lo hago, y esto se me debe haber pasado porque debe estar anotado por acá ahora. No me pongo los lentes, no tengo ganas. Gracias a usted por la respuesta, doctor. No, al contrario, querido. Es una situación inusual esa, pero no tan inusual se ha dado más de una vez, está claro, que más de un preso apela de algo que lo favorece, pero porque Claro. tiene instrucción del defensor, ¿no? Claro, Por claro, eso, claro. y ¿sabes qué? Por eso, sinceramente, ¿no? Una de las cosas que más me indigna en las causas en las que intervengo yo, una por el colegio público, es la grabación ilegal a las audiencias de letrados con sus clientes o con los presos o sus clientes en realidad, ¿no? Me indignan porque está dentro de la privacidad absoluta que tiene que tener esa conversación y hacia el derecho esencial de defensa, ¿me entendés? Me indignan como persona, no lo partidizo ni lo politizo. Lo estoy diciendo objetivamente como ex juez y como letrado en el día de hoy, ¿sí? Como abogado independiente. Por eso acepté este nombramiento del colegio para ser consultor externo en materia penal y ser patrocinante de la querella en esa causa, en una de las causas. Me indignó mucho todo eso. Bueno, no les voy a contar esa causa porque no corresponde. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, está la pregunta de Facundo. Facundo Montenegro pregunta, ¿hay grandes diferencias en lo que respecta a los recursos en el Código del EBN y el federal? Hay pocas diferencias, el trámite es la mayor diferencia. Y lo que yo ya les dije en algún punto es que la gran diferencia es no lo que dijeron ambos códigos, sino lo que amplió la jurisprudencia y la doctrina, basado en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional al adherirse o darle carácter de norma constitucional en el artículo 75, inciso 22 de los tratados internacionales. El 8.1 del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, el 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, etcétera, ¿no? No se los voy a anunciar a ustedes que los conocen tanto o mejor que yo y no es el tema del día. Pero lo que ha modificado esencialmente el tema de los recursos, vuelvo a repetirte, más que nada, por lo menos en esta etapa de las que yo les hablo, porque no existía un juicio, antes existía un trámite de sentencia en el Código EBN, es
el trámite. Y claro, en el juicio, que no es lo que yo estoy tocando, son otras las pautas a seguir, ¿no? ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, doctor. A ver, aguarde a ver si hay otra pregunta. Facundo, un genio. No hay otra pregunta en el chat. No sé si alguno de los participantes quiere hacer algún tipo de pregunta, algo que no haya Ahí quedado me dice, claro. van a subir las clases, no sé de Sí, qué sí, sí, clase. sí. Todas las clases son subidas a través de nuestra página de YouTube, más o menos a los días después de haber sido transmitida. Así que antes de la semana próxima se va a subir. Bueno, les agradezco si después me mandan algo Sí, por sí, WhatsApp, sí. o quiero mandarlo. Sí, Sí, después, yo lo guardo y se cuando lo sea muestro a mi subida. hijo, y se lo muestro a mi hijo que es estudiante de Derecho. Sí, cuando esté subida le decimos al doctor que le comparte el link, así puede entrar directamente a la página de YouTube y lo puede ver ahí. Aparte lo puede ver en cualquier momento. Y yo lo que te voy a agradecer por mi ignorancia en materia de Internet, como habrás visto al principio, es si esta afirmación me la mandan directamente al WhatsApp. ¿Puede Sí, ser? al WhatsApp no sé, porque es muy O, pesada. o- Si quiere bueno, yo le em, mando al doctor mi su mail, si mail, querés. y yo lo subo al Drive, y cuando lo subo al Drive y se lo comparto al doctor, si quiere también se lo comparto a usted. Yo te agradezco. Vos sabés que yo en la vida, la verdad que le agradezco la intensidad con que yo he vivido, pero en lo especial en los últimos tiempos, que me ha hecho romper varios botones de la camisa, cuando mi hijo me cuenta que, que le dan en clase algunos votos míos. Y esto sinceramente me pone, no sé, me llena el ego como pocas veces en mi vida. Entonces por eso te lo pido. Sí, 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 doctor, no se preocupe que le vamos a enviar todo el material para que lo pueda compartir y que lo pueda pasar. Y pasa que Yo en la les, Facultad de Derecho siempre se usan los votos que fueron relevantes o que marcaron una doctrina y de personas relevantes como usted, y de parte legal estamos grandemente agradecidos que haya accedido a venir a darnos esta clase. La no, Facultad de Derecho siempre hace leer esos fallos y recalca los distintos votos de doctores que han marcado una doctrina diferente o algo que ha hecho diferente el fallo. Así que muchísimas gracias desde ya. al contrario, le agradecido soy yo por darme la oportunidad de exponer ante ustedes, así que estoy muy agradecido. Sinceramente no cuento con tantos tiempos, pero la verdad que lo hice con ganas. Podrían compartir, Podrían compartir algo, no sé qué dice. si podrían compartir algún material del doctor, algún material suyo. ¿Qué material? No sé, ¿qué crees que te mande? No sé. No lo guardo. Yo en la oficina tenía, hasta hace 4 años y medio que me jubilé, tenía todos mis votos o los fallos de la sala guardados, pero ahora no los tengo, quedaron en la oficina. Es medio complicado. Pero igual se Eh, pueden acceder o no. ¿Cómo se pueden No, hacer? no sé si ¿Eh? se pueden acceder a los fallos. Sí, Creo que sí, sí. sí, sí. Sí, a los Van a fallos sí. la Secretaría de Jurisprudencia, yo estuve casi toda mi carrera en la Cámara en la Sala Quinta y después a los últimos años en la Sala Sexta, pero no solamente los míos, es interesante que vean otros que tal vez puedan ser más profundos que el mío. Yo les digo algo, yo tuve el honor de compartir sala con el doctor Guillermo Rafael Navarro, que creo que fue una de las personas que más ha escrito sobre temas jurídicos en cuanto a cantidad de libros y obras. Fui colaborador de él en esos libros. Y era un sabio en todo sentido y un monstruo en cuanto a la memoria de los fallos, ¿no? Cuando había algún tema dificultoso, él le decía fallos, tomo tal, página tal. Usted iba y se encontraba con un fallo que trataba todas las pequeñas cosas de esa dificultad a la que me estoy refiriendo, ¿no? Y bueno,
aquel que había sido profesor mío, luego titular de la cátedra donde yo di clases muchos años. Yo di clases en varias cátedras de la Facultad de Derecho, en la Facultad de Lomas, en la Universidad de Belgrano y alguna otra más que ahora no tengo presente. 15, 20 años di clase, después me agoté y lo dejé. Y en el año 93 lo dejé porque me había tocado un tema realmente muy complejo como juez de instrucción, en 92, 93, sí. Y los tiempos no me daban, porque me tenía que dedicar 24/24 a esa causa y a las demás que tenía yo en trámite, ¿no? Entonces tuve que dejar lamentablemente la cátedra. Y bueno, dejé de dar clase, pero bueno, hice congresos, colaboré, hice de coordinador, hice un montón de cosas, pero claro, era un día cada tanto, no era todos los viernes o todos los miércoles y viernes, era distinto. Pero bueno, nada, no tengo ese material a mano. Y alguien me dijo que debe estar digitalizado. Yo no sé si está digitalizado porque se empezó a poner en internet los fallos ya más adelante. Eso está todo en la Secretaría de Jurisprudencia, que afortunadamente durante mi presidencia le extendí el horario, trabajando a la mitad del horario cada uno, y atiende desde la mañana hasta las 4 de la tarde. Con lo cual los que están trabajando de 7:30 a 1:30 pueden concurrir más tarde y a tener acceso no solamente a mi material, que no es tan indispensable, sino a todo el material que requieran de cualquier tema. Ustedes ponen armas ahí y los mismos empleados de la Secretaría de Jurisprudencia apretan un botón y le dan todo lo que necesiten de una sala o de toda la Cámara sobre armas, ¿no? Que hoy sabe muy bien que yo le había dicho a Walter que hay un tema interesante que estoy viendo si lo planteo, tengo alguna duda, y es el tema del arma propiamente dicha, el arma impropia, y también el arma natural como cuestión novedosa, porque, a ver, arma natural serían los dientes o las garras de un animal, pero también podría ser el poder del Estado cuando utiliza sus medios ilegalmente para arremeter contra la comunidad o los civiles, ¿no? Y es un tema muy interesante el que usted plantea, y hay un gran debate sobre la especificación de las armas impropias, porque Claro. la doctrina pasa desde que puede ser desde una bufanda y Pizarro y varios sostienen que puede ser una arma propia, depende del momento, y otras personas Ya. y otra parte de la doctrina está muy dividida en ese sentido. Sí. Sarrabayus es un hombre muy capaz y yo lo respeto mucho. Y yo recuerdo como juez de instrucción que había dicho que era arma impropia un cinturón con cachas, con lo cual habían pegado y asaltado a un hombre que estaba en silla de ruedas. Y recuerdo la resolución de mi gran amiga Carmen Argibay, pero gran amiga de toda la vida, Caminia y Elber es titular de la facultad en una materia, que me dijeron, no compartimos el criterio dogmático del señor juez, y me revocaron. Me lo pusieron como robo simple. Pero bueno, se han ido elaborando cosas. Yo creo que hoy en día el cinturón con cachas puede, por cualquier tribunal, ser un arma. En aquella época ya me dijeron que no. Sí, actualmente la Cámara ha avalado muchísimas cosas, pedazos de baldosa, cinturones, varillas. El otro día escuché algo que era, no sé si era un pedazo de una mochila, pero de plástico, pero al modo que fue usado también. Entonces se están como legitimando un montón de elementos de la utilización del arma propia, tomándose desde las dos doctrinas, pues tenés el que todo vale y el que es más restrictivo, o sea, en realidad es la tesis amplia y la tesis restrictiva, y Sí. otros, el análisis de constitucionalidad y el problema gran que tiene constitucional por Sí, en realidad la justamente estricta legalidad. claro, justamente lo del arma natural, yo todavía lo estoy pensando porque está el tema de la interpretación in malam parte, que lo tengo que respetar, que eso es el tema constitucional que vos me decís. Pero lo que sucede es que hay que utilizar la lógica y la experiencia, además de la psicología, ¿no? Entonces, si se ha considerado unánimemente que un karateca profesional o un boxeador profesional tiene un arma en la mano,
por cómo no considerar arma un pedazo de baldosa que puede lastimar y matar, porque el tema del arma, y por eso se castiga con mayor rigurosidad, es que genera no solamente intimidación, sino que puede generar un daño mayor que la persona que está ahí, ¿no es cierto? Qué sé yo, un cuchillo es un arma, y sí, es un arma, qué sé yo. La lógica más elemental me lo impone, la experiencia también. ¿Me seguís? O sea, Sí, yo sí, justamente, totalmente. yo justamente di una charla, un reportaje al doctor Rizzo, expresidente del Colegio Público, sobre un fallo que se hizo en la provincia de Santa Fe respecto de una persona que él dudaba que haya sido el violador porque había usado profiláctico, y sus dos argumentos eran que si usó profiláctico, el hecho tiene que haber sido iniciado con consentimiento o finalizado con consentimiento. Y eso para mí no resiste ni la lógica, ni la experiencia, ni la psicología. Y ¿sabes qué? Terminé repitiendo una frase de un viejo juez de cámara que ya no está, que es el doctor Reburi, que decía: los jueces tienen que saber derecho, pero también tener calle. Si saben algo de derecho, pero tienen calle, van a ser buenos jueces. ¿Entendés? Sí, Y totalmente. el contexto social también te impone determinadas cosas, ¿entendés? Ir modificando tu propia ideología. Yo me acuerdo, y termino con esto para no agotarlo, año 93, y me llega, en esa época era todo por escrito, no había audiencia, nada, se hacía, uno de los jueces hacía un proyecto y iba circulando entre los demás. Me llega un proyecto donde confirmaban un procesamiento por exhibiciones obscenas contra un travesti porque estaban Bombachi y Corpiño. Y yo me lo quedé y razoné y dije, pero pucha, estamos en el 93, donde en todos los kioscos de diarios y revistas hay mujeres exhibiendo muchísimo más, hay las puertas de los cines que exhiben muchísimo más, y nadie me habla de exhibiciones obscenas, con lo cual terminé por decir que esta resolución era un acto totalmente discriminatorio. Bueno, esta resolución es una de las que se leen en clase, por lo que yo me enteré por mi hijo. Y ahora tengo otro que está entrando, así que espero que también tenga el mismo orgullo. Sí, pasa que son temas que están muy debatidos en la doctrina y que no se logra una unificación doctrinaria y siguen apareciendo fallos con distintas interpretaciones, y yo creo que esto que fue un fallo muy polémico el que comentó anteriormente, si el juez que basaba si el uso de preservativo había dado el consentimiento o no, y creo que se debatió muchísimo y fue como muy criticado también. Yo, en lo personal, ahí Matías me dice el contexto social y no entendí el Bien, resto de la el pregunta. contexto social tiene mucho que ver, escribe Bueno, Matías. yo coincido en eso. Y ¿sabes qué pasa? Bienvenido sea el debate porque enriquece, pero no podés apartarte de la lógica y de la experiencia porque lo dice la ley y porque es lógico. No estás hablando de libres convicciones, estás hablando de sana crítica. Y vos, sinceramente, con todo respeto a hombres y mujeres de esta clase, ¿cómo una persona que está forzando a otra a tener relaciones sexuales y que se supone, lamentablemente por ser hombre, tiene mucha más fuerza, o vaya a saber cómo la violó, no va a tener la posibilidad de ponerse un preservativo? ¿Cuántos casos hemos tenido que no se pudo determinar el ADN porque el violador se puso el preservativo? Y lo vemos en las películas, en las series de televisión, que generalmente se basan en algún caso real o parecido. ¿Me seguís? Sí, Entonces, totalmente. me parece, qué sé yo, estamos viendo películas donde hablaban hace 3, 4 años atrás se me está agotando la batería, de, ¿cómo se llama? De pandemias, y ahora tenemos la pandemia. Bueno, yo me tengo que despedir porque me estoy quedando sin batería. Me dice ahorrar batería. Bueno, voy a poner eso, ahorrar batería. Bueno, Hola. vamos Ahí a, está. Ah, hola, doctor. Walter. No, volví. Yo le cuento que hoy teníamos un recordatorio, un homenaje al bombardeo de la Plaza de Mayo, así que estaba un poquito para presentarlo a usted, irme a la charla con Fernández Baloni, y
Alberto Geli Cantilo, ¿no? Que nos acompañaron muy gentilmente. Pero bueno, este curso realmente ha sido engalanado con su presencia, así que en estos minutos que le quedan de batería, yo me voy a quedar un ratito más para preguntarle algo a los integrantes, pero quiero agradecerle profundamente esta presencia y esta clase que usted nos ha dado, invalorable. Así que, bueno, no me quedan más que palabras de agradecimiento, Para mí también. mandarle un gran abrazo a la distancia y que sigamos en contacto. Y bueno, espero que el curso se va a reeditar y reeditar y reeditar, porque la idea es que acá tenemos, hoy vi que hay 50, se anotaron 80, pero la facultad tiene 40.000 alumnos, así que siempre será bienvenido. Yo creo que soy uno de los críticos respecto de que falta mucha práctica al salir de la facultad, y sobre todo práctica penal. Creo que mucho teoría, y como usted lo dijo hace un ratito, hace falta calle. No solo para el juez, sino para el abogado también, ¿no? Entonces hay que salir con algunos conocimientos, por eso la idea de brindar este curso práctico, ¿no? Donde hablan jueces, hablan abogados, hablan fiscales, ¿no es cierto?, quienes podamos convocar, para darle una visión práctica al derecho, porque el derecho en definitiva es práctico, tiende a la oralidad, ahora se vienen los juicios por jurado, ya empezaron en algunos lugares, entonces hay mucho que el abogado que sale de la facultad va a tener que aprender, que ya no es como hace 20 años atrás, no es solo papel esto, no es solamente papel, si bueno, no la distancia, Walter, vino para quedarse. El tema de trabajo a distancia vino para quedarse, olvídate. Bien, no, seguramente que sí. Yo también lo decía en la otra charla, digo, esta virtualidad que tuvimos, esta herramienta que nos permite mantenernos conectados y nos mantuvo durante 1 año y pico haciendo este tipo de charlas, creo que la vamos a conservar. Yo creo que vamos a volver a la presencialidad, pero no vamos a poder dejar de lado tener la pantalla y poder seguir incluyendo a aquellas personas que no se van a poder acercar. Y esto nos ha permitido dar clase o tener gente de distintos lugares de las provincias, distintos lugares del país, quiero decir. Así que bueno. Lo que gracias a Matías y gracias a Derrey, pero Derrey Reboredo, pero y Facundo también. Ay, no sé qué dice, bueno, y Nazarena, bueno, estoy agradeciendo a los que me mandan mensajitos. Y sabes que creo también que de todas maneras es una dificultad que hay que sanear, pero no es fácil, que es el tema de que ustedes en su generación, la generación de los chicos que me están escuchando, les es más fácil adaptarse al sistema a distancia. Más cuando esto se actualiza prácticamente una vez por semana, todos los sistemas, y tenés que estar. No es fácil para mi generación, te aclaro, que no nació con internet. Sebastián, gracias también. Y no es fácil, te puedo asegurar que es muy dificultoso. Y se está cortando, Walter. Bueno, un abrazo grande, doctor. Gracias. Y nosotros seguimos en contacto. Ahora yo me quedo un ratito en la clase para comentarles, estimados. Muchísimas gracias, doctor Filósofo. Gracias por toda la clase, sí, y le vamos a estar enviando el material, no se preocupe. Sí, seguramente. Gracias a todos. Sí. Muy amables. Adiós, que tenga buena noche. A usted. A todos bueno, los que me están también. Y un abrazo para vos también. Gracias, doctor, un abrazo. Me convocaste, yo sí me rompiste el cristal, acá volví. Terminamos más temprano y terminamos un ratito más temprano. Así que no, lo que les quería reiterar era, bueno, todos nuestros deseos para que el doctor Albor se recupere pronto y vuelva a estar con nosotros. Contarles que seguramente va a haber un bonus track, ojalá que todos lo acepten, una clase más que me había pedido, de hecho, Adrián, para hablar de ejecución penal, que es un tema que por ahí, a veces por razones de tiempo, no se termina de tratar en los cursos. Y además, bueno, cualquier pregunta que quieran hacer. Hoy sé, por lo que me dijo el doctor, porque yo hablé con el doctor y nos reíamos, porque le digo, mirá que estamos así, le digo, Mario, estamos viendo código de la nación y código de la provincia. Quiero que sepan, como lo han venido viendo con el doctor Albor, que sigue habiendo una diferencia entre el procedimiento para la apelación le voy a tirar lo básico, pero ya lo deben saber, pero para el que no lo sabe, porque muchas veces uno va, vieron como dijo Albor la otra vez, uno va a la provincia
con el lenguaje del Código de la Nación, y ahí ya lo agarran, ¿viste? Ya lo tienen más o menos agarrado. Este de acá no agarra una. No es que le van a hacer perder un caso, pero quiero decir que más o menos sabemos los lenguajes que estamos hablando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del querellante, del particular damnificado y ese tipo de cosas? En el recurso de apelación, acá tenemos la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y en la provincia se llama Cámara de Apelación, no de apelaciones, de apelación. El procedimiento, vieron que acá ustedes interponen ante el juzgado de instrucción que les denegó. Antes había juzgado de instrucción en lo criminal, juzgado correccional, y se volvieron a unificar, porque en un principio había, estaba unificado, luego se dividieron en juzgados criminales, juzgados correccionales, y ahora se volvieron a unificar, y todos son juzgados criminales de instrucción, son juzgados de instrucción en lo criminal y correccional. En provincia no quedó así, en provincia quedaron los juzgados de garantías y los juzgados correccionales, ¿no es cierto? Que tienen una doble función. Si es un caso correccional que lo trata un determinado juzgado, cuando eleva juicio no va a poder ser el mismo juzgado que instruyó el que va a llevar la etapa plenaria. Eso para darles una idea de cómo funciona. Pero como hoy el tema era la apelación, y mirá dónde me estoy metiendo, ¿no? ¿Qué hace este tipo metido acá? Yo que soy profesor de Derecho Político, doctorando de Derecho Político y profesor de Familia y Sucesiones, pero bueno, me tomo el atrevimiento porque toda la vida me desempeñé como penalista. Y como siempre le cuento a la gente, la verdad que me dio miedo meterme en tantas cosas a la vez. Y cuando me anoté en el concurso estaba Niño, de jurado, estaba Costa, que era un juez de un tribunal oral de Comodoro Pi, no me acuerdo el tercero. Pero vos sabés que hasta ese mismo día tenía como todo preparado, pero como no tenía vínculos con la cátedra, con profesores, digo, ¿qué va a hacer de mí cuando termine este concurso? Va a ser tirarme más laburo encima. Así que no terminé no siendo en la profesión, obviamente, con derecho penal, pero no en lo académico. Pero bueno, para contarles que hay alguna diferencia entre lo que es el Código Nacional, Código de la Nación, Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Y respecto de la apelación también. Bueno, que acá el doctor les habrá dicho que ustedes presentan el escrito y lo motivan, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de la apelación? Hay que ser claro, ¿cuáles son los motivos? Destaco los motivos. Aquellos motivos que yo no haya, por los que no se haya conseguido el recurso, no van a ser tenidos en cuenta. ¿Se entiende? Y luego viene la oralidad. La regla hoy es la oralidad. Hay una audiencia en la cual creo que son 10 o 15 minutos, de acuerdo a la cámara, la sala, la que ustedes van a ir a mejorar el recurso. Mejorar el recurso. No ir a hablar lo mismo. Ustedes ya plantearon, interpongo recurso de apelación. Perfecto. Por tal motivo, por esto, por esto y por esto. Sobre el procesamiento, interpongo recurso de apelación por esto, por esto, por esto, por esto. Perfecto. Ahora van a ir no a repetir la motivación, sino a fundamentar, a ampliar los fundamentos del recurso en forma oral. Se recomienda ser escueto, ¿no es cierto? Ser escueto y en esos 10, 15 minutos que les permita el juzgado, el tribunal, quiero decir, la sala, tratar de exponer los puntos importantes que quedaron, que van a sostener, digamos, el pedido de ustedes, que tiene como finalidad que se revoque por contrario imperio, ¿no? Revocar por contrario imperio y se dé vuelta, se haga lugar, se revoque el procesamiento, por ejemplo, y se haga lugar al sobreseimiento que ustedes habían planteado, por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy, más allá de esta virtualidad que está ocurriendo, se ha vuelto al sistema anterior. Ahora la sala te pide memorial nuevamente. Antes no había, ya lo habrá dicho el doctor, no había como regla una audiencia oral. Uno hacía, pedía, fundaba, porque quería exponer in voce. Entonces la Cámara le concedía, como una excepción, el recurso, digamos, la mejora in voce. Ahora es al revés. Ahora usted ni siquiera puede proponerlo no hacerlo in voce. Si es in voce, es in voce. Hoy, por la pandemia, se volvió al sistema de memorial. Entonces el juzgado le pide que entregue un memorial, ¿no es cierto?, en el cual usted expresa los fundamentos de ese recurso. En la provincia de Buenos Aires es distinto, directamente se funda y se motiva y se funda en un solo escrito. En ese escrito va a ir a la Cámara de Apelaciones, se va a elevar, se va a conceder y se va a elevar. La regla es que se concede y se eleve por el doble conforme, ¿no es cierto? El Tratado de San José de Costa Rica estipula el doble conforme. Tiene que haber un doble conforme, digamos, lo que dice el juez y lo que diga la Cámara. Hay un micrófono por ahí que está prendido. Entonces, en el mismo escrito
se motiva y se funda. Se eleva a la cámara y usted en ese mismo escrito puede pedir mejora in voce. Sí, terrible. Y Caparé también, ¿eh? Sí, yo si puedo cerrar el micrófono. Gracias. Para mí es como mejor. Ahí ya lo intento. Tengo que ver quién es. Dale, fíjate. Bien. Bueno. Estamos, les decía entonces, lo fundamos, lo motivamos y lo fundamos en el mismo escrito, y si queremos pedimos fundadamente por qué queremos mejorar ante la sala, en forma presencial. Que lo pueden llegar a conceder. A mí me gustaba hacer esto y me gustaba ir con el cliente. Bueno. Micrófono prendido, por favor. Sí, es Rey, pero no lo encuentro acá por mutearlo. Bueno, Rey está en otra, me parece que esta clase no la aprobó. Entonces, piden el boche, va a la cámara si lo aceptan o no. No, yo les quería decir que, bueno, una vez me aconsejó un juez que después nos hicimos amigos. Me dice, yo lo veo a usted que tiene el trabajo que hace. Me dice, estábamos en un almuerzo en el Colegio de Abogados de San Martín. Y y yo lo tenía visto porque una vez, como yo tenía la oficina, tuve muchos años una oficina al lado de San Isidro y otra al lado de San Martín. Y en la de San Martín estaba mucho tiempo y bajé sin saco, bajé a la audiencia sin el saco, así en camisa y corbata. Entonces uno de los jueces de la Cámara me dijo, no puede venir, como es, protocolo exige saco y corbata. Entonces, bueno, este juez me acuerdo que dijo, no, déjelo, que hace mucho calor, aparte me dispensa a mí de ponerme el saco. Bueno, lo conocía por un tipo muy conocido, ahora ya se jubiló. Siempre nos contaba cosas del otro lado del mostrador, entonces resultaba muy interesante para nosotros los abogados jóvenes, en aquel momento joven, ¿no? Y me dice, no, usted siempre pide las audiencias, nosotros se las concedemos, veo que usted siempre viene con el cliente, ¿no? Y expone, y lo hace muy bien. Me dice, pero ¿querés que te diga? Y ahí me cambió, me dice, ¿querés que te diga una cosa? Me dice, acá nos vamos a lucir nosotros. ¿No? Como diciéndome, tío, no vengas más con el cliente para querer hacernos comer el polvo a nosotros, porque digamos, acá lo que resolvemos somos nosotros. O sea que bueno, no lo traigas más, me dijo, viste al cliente, no lo traigas más. Bueno, fue un consejo que lo tomé por ahí en un momento. Y aparte que no es bueno, por ahí siempre, cuando no sea necesario, el comparendo del cliente, ¿no? Teníamos un cliente que era bastante jodido una vez y bueno, es una forma también porque el preso necesita movilidad. Entonces el comparendo le da la posibilidad de, cuando tiene un extenso tiempo en prisión o está cumpliendo preventiva o a lo mejor condena a alguna otra causa, lo hace salir a la calle. Y fuimos a un juicio, era un pedido de morigeración. Habíamos pedido excarcelación, habíamos pedido todo, pero bueno, tenía tantos antecedentes que, entonces, eso lo resolvió una jueza de un tribunal. Entonces, bueno, estaba el cliente al lado mío, yo me pregunto, digo, bueno, entonces yo hago mi pedido, el fiscal replica, que no, perfecto, no, el fiscal contesta, yo replico. O sea, yo propongo, el fiscal contesta, yo replico, por lo que había dicho. Entonces me pregunta el cliente, ¿esto en cuánto? Mirá, esto en 2 o 3 días seguramente vamos a tener la resolución. Se para la jueza con las 2 manos, golpea la mesa así, se para y dice, voy a resolver en este momento. No al lugar a la morigeración planteada para fulanito, ni a ningún tipo de alternativa, ni excarcelación, ni nada, como diciendo, no jodas más, no lo traigas más, no vengas más, no pidas nada más. Así que bueno, yo como son más divertidas las anécdotas de Albor, pero yo les cuento algunas así como hay tantas que los que están acá son penalistas deben tener. Pero bueno, simplemente para terminar diciendo esto, porque Mario me dijo, mirá que yo no manejo provincia, entonces quería destacarles que hablando de lo que es el recurso de apelación, como saben ustedes, en la provincia el tiempo se cuenta por días corridos y en la capital se cuenta por días hábiles, ¿no es cierto? El plazo para apelar, ya les habrán dicho, que es distinto, ¿no?
Recuerden que cuando tenemos que apelar lo que llamamos excarcelación o libertad durante el proceso, tenemos un plazo muy, muy cortito. En la provincia el plazo es de 5 días para apelar, pero el plazo de 5 días corridos, tengan en cuenta que son corridos y vencen en un día inhábil, al primer día hábil entero, y después 4 primeras, porque no tiene 2 primeras, sino que tiene 4 primeras. O sea que el vencimiento al vencimiento es un lío, porque te digo, te notifican un miércoles, 5 días va a caer domingo, primer día hábil, el último día va a ser el lunes, que es el primer día hábil, y 2 primeras va a ser el martes, ¿sí? Bueno, presentando la apelación dentro de ese plazo de 5 días, motivada y fundada en el mismo escrito, con posibilidad de pedir audiencia y facultad de la Cámara de concederla o no concederla o resolver con los elementos que tiene. Recurso de casación, que lo van a ver la semana que viene. Saben que el plazo para recurrir en casación en el Código de la Nación es de 10 días, y para recurrir en la provincia de Buenos Aires es de 20 días corridos. Y hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no es cierto? Que los tribunales orales de la provincia de Buenos Aires tienen instancia de apelación e instancia de casación. Ustedes saben que en el Tribunal Oral Criminal de la capital tiene su alzada en la casación, ¿no es cierto? O sea, estando en un mismo nivel, por decirlo de alguna manera, con la Cámara, puede recurrir en casación. Ahora, cuidado, porque en los tribunales orales de la provincia hay cuestiones que se van a apelar a la Cámara de Apelación y Garantías, ¿no es cierto? Y otras cuestiones a casación. Eso también ténganlo en cuenta para hacerlo en algún tipo de pregunta y desmenuzar cuál es cada uno de estos casos. Después teniendo, por un lado, tribunales orales y por otro lado, juzgados criminales que juzgan las causas de juzgados correccionales, perdón, que juzgan las causas correccionales, la alzada del juzgado correccional es la Cámara de Apelación y Garantías, ¿no es cierto? Y después, en el caso de sentencia definitiva, sí, para los tribunales orales, será el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires con residencia en La Plata. Bueno, quería hacerles esta distinción simplemente porque es bueno conocer y separar ambos procedimientos. Uno inquisitorio mixto, podemos decirle como le llaman ahora, pero otro puramente acusatorio. Tenemos los tribunales orales, pero también tenemos los juicios orales, así que bueno, eso seguramente lo verán en el próximo encuentro que tengan con los profesores del curso. Yo simplemente me metí como metido, digamos, para esto, para marcarles esa diferencia entre apelación entre el Código de la Nación y el Código de la Provincia de Buenos Aires. Obviamente hay un montón de códigos por todo el país, pero quiero decir, la idea era centrarnos en estos dos. ¿Alguna pregunta? Los dejo en manos de Josi, los voy a despedir. Les quería contar eso nada más, el bonus track que vamos a tener. Espero que estén a gusto con el curso, espero que estén a gusto con los profesores. Y bueno, estamos a disposición. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Son de pocas palabras. Bien. Josi. Bueno, entonces quiero Te agradecerles. dejo a vos para el cierre, que soy la coordinadora. Les agradezco muchísimo que me hayan permitido meterme un ratito en esto que quise marcar esta distinción, pero simplemente porque Mario me había dicho, che, mirá que yo de provincia, así que bueno, muchas gracias. Buenas noches, Josi. Cuando vos Buenas quieras noches. cerrar. Dale. Y apagar la luz. Obviamente. Bueno, chicos, creo que fue un gusto haber tenido al doctor, una claridad, una precisión, me gustó mucho hablar, poder charlar con él y poder escuchar todas esas enseñanzas que tenía para nosotros. Igual
pronto ahora el doctor Albor también, pero bueno, está bueno para variar un poco. Así que nada, no les robo más tiempo, que tengan una muy buenas noches, sí, espero que se unan a la última clase bonus, que sería un miércoles más, que hagan este esfuerzo para terminar el curso. Gracias por su participación, gracias por sus preguntas, y nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Así que tengan una muy buena noche y que terminen una muy buena semana, ¿sí? Nos vemos. Adiós. Buenas noches a Gracias todos. igualmente. Gracias para todos. Buenas noches.